Dicen que algunas historias cambian vidas, pero otras cambian civilizaciones enteras. Y esta, la historia de una simple carta de Navidad, es una de esas que la humanidad se empeñó en esconder bajo capas de silencio, miedo y documentos quemados en sótanos que ya no existen. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no aparece en los libros, no lo encontrarás en archivos públicos y, si preguntas demasiado, incluso algunos historiadores juran que jamás existió, y sin embargo, existió, y dejó un rastro tan inquietante, tan fuera de lugar, que todavía hoy causa escalofríos. Todo comenzó como comienzan las leyendas inocentes con un niño que escribió una carta a Santa Claus en un pequeño pueblo nevado, sin electricidad, sin televisión, sin nada que pudiera contaminar la imaginación. Un pueblo que ni siquiera aparecía en mapas oficiales y que ahora, curiosamente, ya no existe. Desapareció, fue absorbido, borrado, olvidado, como si alguien hubiera querido arrancarlo de la historia. Pero antes de desaparecer, ese niño escribió algo que ningún adulto pudo comprender y que nadie se atrevió a volver a mencionar. Esa Navidad, mientras todos enviaban cartas pidiendo juguetes, dulces y milagros pequeños, él pidió algo que, según los registros fragmentados, no tenía sentido que supiera. Pidió la verdad sobre la luz que baja del cielo cada invierno. No pidió regalos, ni juguetes, ni ropa. Pidió una explicación, una revelación, un secreto. La forma en que lo escribió hacía parecer que estaba describiendo algo que veía cada noche desde su ventana Anún. Luz enorme, circular, flotante, que giraba en silencio sobre las montañas. Y lo más perturbador es que lo describió con una precisión que ningún niño rural del siglo XIX podría haber imaginado. Dijo que la luz lo observaba, que esa luz hablaba sin sonido, que esa luz dejaba caer cosas como polvo brillante que después causaba sueños imposibles. La carta llegó al buzón local. Y aquí es donde el misterio se vuelve oscuro. El encargado del correo, al leer aquello, no rió, no se burló, no lo ignoró. Corrió a buscar al sacerdote del pueblo y juntos llevaron la carta al único edificio con archivo a la vieja alcaldía. La carta fue sellada como material sensible. ¿Por qué? Ninguém sabe. Pero hay testimonios que indican que ambos hombres, después de leerla, se negaron a seguir hablando del tema y afirmaron que no era una carta normal. Horas después, la alcaldía ardió en llamas. Un incendio que borró casi todos los documentos. Pero la carta sobrevivió, y eso es lo que la hace peligrosa. Años después, ya en la era moderna, un grupo de investigadores la encontró dentro de una caja metálica bajo las ruinas de ese pueblo desaparecido. La caja tenía un símbolo extraño grabado. No era religioso, no era militar, no era conocido. Parecía un sello antiguo, pero con trazos tan precisos que muchos creyeron que correspondía a un lenguaje no humano. Un diseño que combinaba geometría perfecta con un patrón que recordaba a órbitas, eclipses y movimientos celestes. ¿Qué tenía que ver todo eso con una carta de Navidad? ¿Por qué un niño había mencionado la luz que baja del cielo? ¿Por qué había escrito algo similar a coordenadas escondidas entre sus frases? Los investigadores, convencidos de que estaban ante un hallazgo histórico, decidieron analizar el papel. Pero aquí ocurrió lo inexplicable. El papel no coincidía con ningún material común de la época, tampoco moderno. Era como si alguien hubiera tomado fibras vegetales, minerales y algo más. Algo no identificado, mezclándose en un material que parecía antiguo y nuevo al mismo tiempo. Una mezcla imposible. Y, para mayor desconcierto, el texto parecía escrito con tinta que reaccionaba a la luz, cambiando de intensidad, revelando trazos ocultos. Era como si la carta tuviera capas invisibles destinadas a aparecer solo bajo condiciones específicas. ¿Por qué un niño escribiría eso? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo sabía describir un fenómeno que, según informes militares mucho más recientes, coincide con avistamientos aéreos que no deberían existir? ¿Y por qué la carta pedía una respuesta a algo que él decía ver cada diciembre, siempre a la misma hora, siempre en el mismo punto del cielo?
Lo más espeluznante aún ni siquiera ha sido mencionado al final de la carta, en una caligrafía demasiado firme para la mano inocente de un niño. Aparece una frase que nadie ha podido explicar. Una frase que, según quienes la han visto, produce un frío visceral, un estremecimiento casi físico en quien la lee. Una frase que nadie entiende, pero que se repite en otras culturas separadas por miles de años. La frase decía: ya dejé la señal. Ahora responde tú, y desde ese momento, la historia dejó de ser un simple misterio y empezó a aparecer una advertencia. Todo lo que rodea aquella carta parecía una exageración, un mito rural, hasta que los investigadores comenzaron a descifrar lo que había detrás de las palabras del niño, porque no era solo una carta. Era un documento con capas, con pistas, con claves que parecían estar diseñadas para ser encontradas siglos después. Lo que al principio parecía un simple texto infantil terminó revelando un nivel de complejidad tan perturbador que muchos de los expertos que lo analizaron abandonaron el proyecto sin dar explicaciones. Otros desaparecieron y los que quedaron jamás hablaron públicamente. El primer descubrimiento ocurrió al examinar la carta con luz ultravioleta. La tinta, que parecía normal, comenzó a desprender un brillo metálico casi orgánico. Letras que no estaban antes aparecieron como si hubieran sido escritas debajo del texto visible, como si el niño hubiera recibido una especie de dictado oculto. Las nuevas frases formaban una estructura precisa, como si cada palabra hubiera sido colocada siguiendo un patrón matemático que solo se aprecia al iluminarla desde un ángulo exacto. No era un mensaje infantil, era un mensaje codificado. Lo desconcertante es que las palabras ocultas no tenían el tono ni la inocencia de un niño. Eran secas, directas, casi frías, como si describieran una rutina repetida durante años. Decían cosas como: la ventana se abre, la luz baja, no hace ruido, escucha, pero no mira. Cada diciembre se acerca más. Dice que no tengo miedo. Lo más inquietante es que la última línea, escrita con la misma tinta, invisible, repetía una idea escalofriante: no soy el único que la ve. ¿Cómo sabía eso? ¿Quién más la veía? Que era exactamente esa luz que se presentaba solo en invierno, siempre para él, siempre en el mismo punto del horizonte. Pero el verdadero terror comenzó cuando analizaron la carta bajo microscopio. Entre las fibras del papel había partículas diminutas, microscópicas, con una geometría absolutamente anormal: hexágonos, triángulos perfectos, formas que parecían ensambladas artificialmente. No eran esporas, ni polvo, ni minerales conocidos. Eran estructuras imposibles. Algunas parecían pequeñas antenas, otras cristales con patrones fractales que no coincidían con nada natural. ¿Cómo llegó eso a una carta escrita por un niño? ¿Por qué estaban incrustadas profundamente, como si el papel hubiera sido fabricado con ellas desde el principio? Un historiador, desesperado por una explicación racional, propuso una idea que los demás rechazaron por absurda: que la carta no había sido escrita en ese pueblo, que nunca pasó por manos humanas, que había sido colocada allí con un propósito. Nadie quería discutirlo, pero todos sabían que la posibilidad era real, porque las pruebas no tenían sentido y porque el texto visabal y invisabal parecía describir un contacto, un encuentro, una interacción con algo que observaba, que volvía cada diciembre, que se detenía en el mismo lugar, que se comunicaba sin palabras. Fue entonces cuando los investigadores se fijaron en los dibujos que acompañaban el texto. A simple vista eran los trazos desordenados típicos de un niño: un cielo oscuro, una montaña, una figura circular en lo alto. Pero una restauración digital reveló algo estremecedor. Los trazos del círculo formaban una espiral compuesta por 12 curvas exactas, divididas matemáticamente, con una precisión imposible para un niño. Ese patrón coincide con símbolos hallados en manuscritos antiguos de culturas que nunca tuvieron contacto entre sí: en Mesopotamia, los incas, pueblos del norte de Europa. Todos describieron una rueda luminosa
que bajaba del cielo en fechas específicas. ¿Por qué un niño de un pueblo olvidado dibujaría exactamente la misma figura? Y aquí viene el detalle que convirtió la simple carta en una amenaza en el borde inferior del dibujo apenas visible. Hay un pequeño punto rojo, un punto que durante meses nadie había notado. Al analizarlo, descubrieron que no era pintura, no era Qingdao, era algo completamente distinto. Su composición química no coincidía con nada registrado. Parecía un residuo, como si hubiera sido dejado por algo que quemó o alteró la fibra del papel desde dentro. Algunos científicos propusieron que podría ser una sustancia desconocida proveniente de una fuente de energía extremadamente potente. Otros dijeron, sin pruebas, que parecía un rastro, como la marca que dejaría un material expuesto a radiación no terrestre. Pero el punto rojo no era lo más inquietante. Auiscauneaglu descubrieron que el punto alteraba el dibujo completo, como si fuera un marcador. Al activarlo digitalmente, una figura oculta emergió superponiéndose al dibujo original, un círculo perfecto dividido en 12 segmentos, con una línea central que apuntaba hacia un punto específico del cielo que señalaba una constelación. Y no una cualquiera, señalaba justo hacia un punto donde cada diciembre se registran anomalías luminosas que se creían simples errores atmosféricos, hasta que alguien comparó los datos con la carta. Coincidían. El niño había dibujado, sin saberlo, un mapa de un fenómeno astronómico que la ciencia no registró oficialmente hasta más de un siglo después. ¿Cómo podía saberlo? ¿Por qué pidió la verdad sobre la luz? ¿Por qué la carta estaba hecha de un material imposible? ¿Y por qué? Al final del texto visible hay una frase que muchos creen que no escribió él, sino algo más. Este año bajará otra vez. Esa frase es la que los investigadores intentaron ocultar. Esa es la frase que los hizo abandonar el proyecto. Y esa es la frase que nos obliga a preguntarnos algo aterrador. Si la luz vuelve cada diciembre, ¿qué esperaba encontrar? Todo lo que se sabía hasta este punto era inquietante, pero todavía faltaba el fragmento más oscuro del expediente. El relato que dejaron los últimos habitantes del pueblo antes de su misteriosa desaparición. No era un documento oficial, ni un informe académico. Era un conjunto de testimonios escritos a mano, encontrados décadas más tarde dentro de un cajón cerrado con un clavo oxidado, como si alguien hubiera querido guardarlos sin que nadie más los viera. Eran notas sueltas, desordenadas, algunas con letras temblorosas, otras con frases tachadas, otras incompletas, como si los autores hubieran estado huyendo mientras las escribían, y todas describían lo mismo alguna noche que no debería haber ocurrido. Se cree que fue el 23 de diciembre. Un frío anormal cubrió el pueblo desde el amanecer. El viento, normalmente fuerte en esa región, desapareció por completo. Los animales se escondieron. No se escuchó el canto de un solo pájaro. Los relojes comenzaron a retrasarse. Los testimonios dicen que las horas se sentían largas, casi pegajosas, como si el tiempo se estirara. Y cuando el sol cayó, la temperatura descendió tan rápido que algunos habitantes juraron ver cómo el vapor de su aliento se congelaba a medio camino. Nadie entendía qué ocurría a nadie, excepto el niño de la carta. Él había estado mirando por la ventana desde la madrugada, como si esperara algo. Algunos vecinos dijeron que no se movió en todo el día, otros que murmuraba cosas que nadie alcanzó a entender. Su madre aseguró haberlo escuchado decir una frase repetida una y otra vez, como si se la hubieran enseñado hoy, baja más cerca. Hoy, si responden a las 8 de la noche aproximadamente, una vibración leve recorrió el suelo. Los perros empezaron a ladrar al mismo tiempo, mirando hacia el mismo punto, la entrada del valle, y entonces ocurrió, primero, una luz distante, pequeña, como una estrella mal puesta en el cielo. Luego esa luz empezó a moverse, no a parpadear, no a titilar nada, moverse. Descendió en línea recta, sin hacer ruido, sin dejar estela. Se detuvo de golpe sobre la montaña, exactamente donde el niño decía verla todos los años. Muchos habitantes lo confirmaron. La luz no quemaba, no calentaba,
no iluminaba el entorno. Era como un vacío luminoso, como si brillara desde dentro de sí misma, sin afectar el mundo exterior. Una luz que no se comportaba como luz, una luz que parecía viva. Fue entonces cuando los relojes se detuvieron por completo. Todas las agujas, todas las campanas, dejaron de moverse. Los objetos metálicos vibraron, pero no sonaron. El silencio fue tan total que algunos testigos dijeron que escucharon su propio corazón rebotar dentro del pecho. Y en medio de ese silencio perfecto, la luz comenzó a girar lentamente. Primero una vuelta completa en 30 segundos. Luego más rápido, luego aún más hasta que dejó de ser una esfera y se convirtió en un aro. Un aro ardiente, suspendido en el aire, girando sobre sí mismo con un movimiento imposible de replicar con tecnología humana conocida en esa época. Muchos habitantes huyeron, otros se quedaron paralizados, pero todos dijeron lo mismo. La luz empezó a emitir algo que no era sonido, pero tampoco era silencio. Lo describieron como un pensamiento que no era propio, una idea que no parecía humana, una sensación que empujaba desde adentro. Cada testigo sintió algo distinto. Algunos sintieron miedo, otros paz, otros desesperación. Pero todos coincidieron en que, por un instante, algo entró en su mente. Y en medio de ese fenómeno imposible, el niño salió corriendo de su casa. Su madre gritó. Los vecinos intentaron detenerlo, pero él caminaba como si no los escuchara, como si respondiera a un llamado. Sus pasos dejaban huellas brillantes sobre la nieve, huellas que se desvanecían en segundos, como si la nieve las absorbiera. Nadie podía acercarse a él. Algunos dijeron que una fuerza invisible los empujaba hacia atrás cuando lo intentaban. El niño llegó al borde de la colina y la luz se detuvo. Dejó de girar contrajo volvió un punto. Un único punto flotante a pocos metros de él. Los testimonios aseguran que el niño levantó la mano y el punto de luz respondió. Se expandió de golpe y lo envolvió durante un segundo. Solo un segundo pero cuando la luz se contrajo otra vez, el niño ya no estaba. Desapareció, no hubo grito, no hubo explosión, no hubo movimiento, un segundo. Estaba allí al siguiente. No, y entonces la luz comenzó a ascender nuevamente. Lenta al principio, luego más rápido, luego tan veloz que desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor en el cielo. El silencio volvió, y los relojes, todos los relojes del pueblo, comenzaron a funcionar de nuevo al mismo tiempo. Esa noche marcó el final del pueblo. Durante los días siguientes, los habitantes comenzaron a abandonar la zona, algunos por terror, otros por un repentino sentimiento de rechazo hacia el lugar, como si ya no perteneciera a este mundo. Algunos dijeron que soñaban con la luz, llamándolos. Otros, que escuchaban al niño susurrando su nombre. Un par de familias despertaron con marcas circulares en la piel, marcas que desaparecían a las horas. Y, en menos de un año, el pueblo quedó completamente vacío. Lo más perturbador fue lo que encontraron en la casa del niño cuando los últimos habitantes se marcharon otra carta. Una nueva, escrita con la misma letra, pero claramente imposible, porque estaba fechada 3 días después de la noche en que él desapareció. La carta decía solo 4 palabras. No cierren la puerta, Y allí, bajo esa frase, había un pequeño dibujo, un aro de luz, girando. Lo que ocurrió después de la desaparición del pueblo no está en los archivos oficiales. No aparece en ningún censo, en ningún registro histórico, ni en ningún informe meteorológico o militar, pero existe. Está en testimonios dispersos, en diarios rotos, en cartas privadas que nunca debieron salir a la luz. Y todas coinciden en una misma idea aterradora. Aquello que descendió, aquella noche no se fue del todo. Algo quedó, algo que siguió manifestándose silenciosamente durante décadas, hasta que la humanidad estuvo lo suficientemente distraída como para no notarlo. La segunda carta encontrada en la casa del niño, fechada después de su desaparición, fue el primer indicio de que las reglas habían cambiado. Los investigadores se negaron a creer que él la hubiera escrito. Sin embargo,
La escritura era idéntica. La firma también, pero lo imposible no era la fecha. Lo realmente perturbador era el papel, era el mismo tipo de material extraño que tenía la primera carta, como si hubiera sido producido por la misma fuente desconocida, y la tinta. Otra vez, la tinta. Reaccionaba a la luz, palpitaban, se expandía con el calor de la mano humana, como si fuera sensible, como si estuviera viva. Al analizar la segunda carta, los expertos encontraron símbolos escondidos, que coincidían con patrones energéticos registrados en zonas donde se han reportado fenómenos luminosos cíclicos. Lo más inquietante fue descubrir que el dibujo del aro de luz, el que supuestamente hacía referencia al objeto del cielo, no era solo un dibujo, era un diagrama preciso, un patrón exacto de un fenómeno que hasta entonces se creía aleatorio. Representaba 12 posiciones, 12 fases, 12 momentos del año. Y el punto central del dibujo señalaba justo la fecha en la que el niño había desaparecido en él, 23 de diciembre. La carta parecía sugerir que el fenómeno no había terminado, que iba a repetirse, que la puerta, como él la llamaba, no se había cerrado. Y fue precisamente esa palabra lo que generó pánico entre los pocos científicos que se atrevieron a estudiarla, porque, según sus análisis, las partículas microscópicas encontradas entre las fibras del papel no provenían de ningún material terrestre, no eran minerales, ni residuos industriales, ni compuestos sintéticos. Eran estructuras que parecían responder a estímulos magnéticos y eléctricos, como si hubieran sido diseñadas para registrar o transmitir información. Esa idea convirtió la carta en algo más que una advertencia. La convirtió en un mensaje. La pregunta era, ¿un mensaje para quién? Durante meses, los investigadores buscaron más rastros en el valle donde el niño solía ver la luz. Y los encontraron. No huellas, no restos metálicos, no marcas visibles. Encontraron algo peor en una anomalía en el campo electromagnético del lugar. Era un punto donde los compases fallaban, donde las radios emitían estática, donde las cámaras captaban sombras que no deberían estar allí. Un punto donde la realidad parecía tensarse, como si algo hubiera atravesado el mundo desde afuera y hubiera dejado un fragmento abierto. Una fractura, una grieta. No pasó mucho tiempo antes de que algunos miembros del equipo comenzaran a tener síntomas extraños, náuseas, desorientación, sueños repetitivos con luces circulares y voces que no recordaban al despertar. Uno de ellos aseguró haber visto al niño, parado junto a la antigua colina, mirándolo en silencio. Dijo que no era un sueño. Dijo que el niño estaba allí. Pero lo más aterrador fue lo que describió a continuación. El niño había levantado una mano Y detrás de él, apareciendo como emergiendo de un lugar invisible. Se formó un aro de luz idéntico al de la primera noche. Un aro giratorio. Un portal. El investigador dejó el proyecto al día siguiente, completamente perturbado. Mientras tanto, una teoría empezó a tomar forma entre los demás. Que aquello que descendía todos los diciembre, ese no era un visitante pasajero, que no venía a observar, que no era un simple fenómeno, que era un mecanismo una estructura, un dispositivo diseñado para abrir un acceso temporal entre dos puntos, dos lugares, dos mundos, y que los niños, por alguna razón desconocida, eran más sensibles a su presencia. Quizá por su capacidad de percibir cosas que los adultos ya no pueden. Quizá por algo más oscuro. La investigación fue finalmente clausurada. La caja metálica con las cartas fue confiscada por autoridades no identificadas. El valle fue declarado área restringida. Y, como era de esperarse, todo se archivó bajo el sello de creencia popular sin fundamento. Pero algunos documentos filtrados revelan que los agentes que se llevaron las cartas regresaron al lugar 5 años después y 10 años después y 15, siempre en diciembre, siempre en la misma fecha, porque según la segunda carta, la puerta no debía cerrarse. Pero lo más perturbador no se conoció hasta décadas después, cuando un investigador independiente logró obtener una copia parcial del texto oculto
de la segunda carta, un fragmento que los oficiales nunca hicieron público. Un fragmento escrito con la misma tinta invisible que aparecía solo bajo ciertas condiciones. Un fragmento que, según él, es la clave para entender lo que ocurrió aquella noche. El mensaje decía: no soy yo quien vuelve, no soy yo quien escribe, soy solo el primero. Preparad la entrada. Ese fue el momento en que comprendieron que el niño no había sido llevado, sino que había sido reemplazado, que aquello que descendió no solo vino a observar, sino a interactuar, a comunicarle, a cambiar algo, que la carta no era un pedido, era un aviso a una notificación, un primer contacto, y que la verdadera pregunta no era qué ocurrió con el niño, sino que fue lo que entró en su lugar.